8:14, las 8:14, estamos de regreso, conversamos en el estudio en Ahora es Cuando, aquí en Infinita, junto al ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero. Ministro, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy buen día. Oiga, ministro, déjeme preguntarle, entiendo que hay más de casi 24.000 carabineros desplegados para las elecciones del domingo. Sí, ya. Efectivamente, más adicionalmente a eso, 5.000 alumnos de las escuelas de formación destinados a la consignación de constancias. Perfecto, para el día de la elección. Creo que fue Harold Maynicus que decía que tenían hartos escoltas los candidatos. ¿Cuántos escoltas tienen? ¿Y todos tienen lo mismo? En general, la evaluación tienen evaluaciones de riesgo y en general disponen de una cápsula de seguridad común para cada uno de ellos. Es una cápsula común, pero uno puede tener más que otro, digamos. No pero hoy día, hasta el registro que tengo, no tenemos una diferenciación. Por cierto, se les pregunta a los candidatos, entre paréntesis, porque hay algunos que no desean, pero... ¿En serio? ¿Quién? Sí, no lo voy a decir por razones de seguridad, pero hay algunas que al principio se niegan, después dicen... En verdad no es una buena idea decir, no, este candidato no tiene seguridad. O sea. Y luego lo van aceptando progresivamente, pero tiene una cápsula de seguridad y una cápsula que está relativamente estandarizada para los procesos electorales presidenciales. ¿Han tenido amenazas que sean preocupantes algunos de los candidatos? Ninguna. No tenemos ningún registro de amenazas preocupantes. ¿Y usted, como ministro de Seguridad, cómo interpreta entonces que el candidato José Antonio Casta haya usado un vidrio de seguridad en uno de sus actos públicos? No lo sé, entiendo que ellos mismos explicaron que Carabineros no había formulado ninguna recomendación sobre este punto. Lo demás yo supongo que tenga que ver con alguna decisión del comando, pero nosotros no tenemos ninguna información de que él u otra candidato o candidata presidencial hubiese estado expuesto a riesgo o amenazas. Por eso le pregunto a usted como ministro de Seguridad, porque esto finalmente transmite una sensación de que el candidato puede tener alguna amenaza o que Chile es un país tan inseguro de que un político puede ser atacado. ¿Cómo lo interpreta usted como ministro de Seguridad? No, o sea, yo creo que los símbolos en política son relevantes. Creo que en general el desarrollo de la campaña de ellos, al igual que la campaña parlamentaria, se ha desarrollado con normalidad. No hemos tenido exposición de candidatos o candidatas ni presidenciales ni al Parlamento que hubiesen estado sujetos a situaciones de riesgo, más allá de algunas escaramuzas que pudieran ocurrir en algún tipo de tránsito, ¿no? Días atrás, no sé, la diputada Camila Flores en una feria pasó y un tipo le profirió improperios, en fin, pero su custodia la resguardó adecuadamente. Pero además de esos incidentes que son propios o que se dan en contextos muy adversariales, no hay incidentes que puedan comprometer la seguridad de los candidatos. Ya, ¿le incomoda por lo tanto entonces que se transmita esa imagen? A mí en general lo que me preocupa más para el país, que se explote el miedo. Yo esto lo he conversado con usted antes, el miedo como estrategia electoral. Ahora, ¿cómo se manifiestan esas estrategias? Es un tema de los candidatos y las candidatas, pero creo que también quienes participan de los asuntos públicos tienen que hacerse cargo de los impactos que eso provoca. Pero desde el punto de vista de seguridad pública, nosotros no tenemos ningún antecedente que ni él ni otros candidatos o candidatas hubiesen estado expuestos a riesgos. Ahora, varios de los candidatos han utilizado parte importante del miedo y de la inseguridad como contenido relevante de sus propuestas de campaña. Sí. No solo estrategias de campaña, sino que también con propuestas específicas, pero queda instalada esta sensación, o al menos esta idea, de que en este gobierno la situación ha empeorado en materia de seguridad. De hecho, 7 de los 8 candidatos son opositores al oficialismo, por decirlo así, algunos más, otros menos, pero en general prácticamente todos han tenido una mirada muy crítica respecto al manejo en materia de seguridad. Por lo tanto, le pregunto a usted, que ha puesto, digamos, en la contraparte, siendo ministro de Seguridad, ¿cómo le responde? ¿Cómo responde más allá de a un candidato en particular? Sí, lo tengo claro. Frente a esa realidad, que sí. Instalado que en este gobierno el tema de la seguridad empeoró en lugar de retroceder. A ver, yo creo que hay dos ámbitos para responder eso. Uno, lo que dice la evidencia, lo que dicen los datos, y dos, lo que tiene que ver con la percepción. Sobre lo que dicen los datos, el gobierno ya se ha referido claramente sobre este punto. El gobierno recibió con un aumento de la tasa de homicidios, lo que teníamos además un aumento muy significativo de ingresos irregulares. Estábamos con presupuestos de materia de seguridad a la baja, con marcos normativos que estaban muy, muy acotados, restringidos para la persecución de la delincuencia compleja.
Durante este periodo se han fortalecido instituciones, se han aumentado presupuestos, se han aprobado más de 70 leyes en materia de seguridad, pero yo también quiero ser transparente en esto, en el fondo. Eso se ha logrado esencialmente con el acuerdo de la oposición. Porque el gobierno no tiene la mayoría en el Congreso. Y no solo eso, porque además para hacer consistente la política pública en el largo plazo en materia de seguridad usted necesita acuerdos transversales, si no es sencillamente imposible, ¿no? Si usted, porque seguridad es muy estructural, entonces si usted va en una orientación y después llega otra persona y va en otra, entonces genera inconsistencia, y las inconsistencias las aprovechan muy bien las organizaciones criminales, en el fondo. Entonces lo primero es eso, los datos están ahí, se ha quebrado la tendencia al alza de homicidios, al igual que en el caso de delitos violentos, en fin. Lo que pasa es que Chile tiene un segundo aspecto respecto al cual yo me referí con anterioridad y he insistido sobre este tema en la discusión electoral. Chile es de los países que tiene los índices de temor más altos del mundo y que de hecho no se compadecen con su índice de victimización. No solo se ha escrito en Chile sobre ese punto, sino que además uno de los temas que llama la atención en la prensa internacional es este punto. Ahora, ¿eso es de los últimos años? No, la verdad es que cuando uno mira la cifra histórica del país, desde que tenemos registros los últimos 15 años, Chile tiene pegado sobre el 80% el índice de temor. Eso tiene impactos muy significativos, tiene impacto en salud mental, tiene impacto en el cambio de hábitos, de conductas, en fin. Eso está explicado estrictamente por los temas de delincuencia. Hoy día el PNUD está trabajando en un estudio para el Estado de Chile. Nosotros tenemos algunos avances sobre ese punto. Y la verdad es que uno de los elementos está asociado a delitos o a la percepción de ser víctima de delitos, pero hay otros aspectos que son igualmente importantes, como la capacidad que tiene el sistema político de resolver el problema, los temas de corrupción, en fin. En síntesis. Así como hay que preocuparse de reducir los delitos violentos, también hay que preocuparse de reducir el índice de temor. Yeah. Este último aspecto es algo que el sistema político y especialmente esta campaña no ha internalizado. O sea, yo creo que es muy relevante para el país que todos quienes participan del debate público, con indiferencia cuál sea el resultado de esta elección, internalicemos que no solo en materia de seguridad tenemos que preocuparnos de reducir los índices de delitos violentos, sino que también los índices de temor. Y los índices de temor van más allá que el control policial y la persecución penal. Ya. Déjeme volver un paso atrás a lo que le preguntaba respecto a los candidatos, porque me recuerdan aquí que conversando con Rodolfo Carter de la campaña de José Antonio Kast, él nos dijo que habían recibido amenazas creíbles. Pero no, que nosotros tengamos registro de ellas, no lo sé. Ninguna. Ninguna. Perfecto. Vamos a otro candidato que también se ha instalado un tema en el que se cruza con una institución del oficialismo. No quiero descalificar con eso, que probablemente el comando tiene, desde el punto de vista pero a usted no le de llegaron comunicaciones oficiales que tenga el Estado de Chile sobre ese punto, no las tenemos. Ya. Johannes Kaiser insiste en cuestionamientos al servicio médico legal, que ha tenido que salir varias veces, digamos, a precisar las denuncias que ha hecho él, diciendo que no tienen osamentas sin periciar, y él insiste en y ayer hacía como la precisión de osamentas sin identificar. ¿Cómo se zanja esta discusión respecto de qué es lo que hay y lo que no hay en el servicio médico legal, que han mantenido todavía viva esta controversia? Sí, lo que pasa es que yo creo que además es una controversia que además que cada vez que a él se le responde construye un argumento complementario adicional, tratando en primer lugar de confundir a la opinión pública en materia de derechos humanos y después extenderlos a otros ámbitos del servicio médico legal. Sobre este punto, tanto el ministro Gajardo como el servicio médico legal han respondido, pero yo lo podría plantear en términos muy, muy simples. El servicio médico legal ha debido dar cuenta al Congreso Nacional respecto a los requerimientos de presupuesto, entre otros para reducir las brechas periciales desde el presupuesto del año 2022 o 2023 en adelante. Uh-huh. Y esa información el Congreso la ha recibido para cada presupuesto y además en el seguimiento de la Comisión Mixta de Presupuesto. Entonces, y además es auditable el desarrollo también por la Contraloría de lo que estaba haciendo el Servicio Médico Legal. Entonces, a ratos me parece que es mantener una estrategia electoral ficticia, pese a las respuestas institucionales que ha dado el Servicio Médico Legal, pero para eso están los mecanismos institucionales con ese fin. Está tanto la rendición de cuentas que se realiza al Congreso como aquella que se hace ante la Contraloría. Ahora, cuando él plantea que hay cientos de osamentas no identificadas de probables detenidos desaparecidos... Es que eso no se comparece con la realidad. Eso yo creo que
ahí hay un propósito deliberado confundir a la opinión pública. Y que la confusión estaría entonces en que hay osamentas que no hayan sido identificadas. No, esto es una explicación que ha dado el Servicio Médico Legal. Recuerde que el Servicio Médico Legal es la única institución que está a cargo de la pericia forense en nuestro país a requerimiento judicial. Y lo que hay es que las cadenas de pericias y por lo tanto el universo de pericia no solo se refieren a derechos humanos, sino que se refieren a otra cantidad muy significativa de requerimientos judiciales que se realizan con ese fin. Entonces, y la brecha pericial es una brecha que se ha informado al Congreso y se han asignado presupuestos para reducir esa brecha pericial. Se lo voy a ejemplificar del siguiente modo. Por ejemplo, el ADN criminal. En torno al ADN criminal en Chile existe un retraso muy significativo producto de la pandemia, ¿no? Entonces, cómo reducir esa brecha ha sido uno de los mecanismos a los cuales el Congreso le ha asignado recursos al Servicio Médico Legal para poder reducir esa brecha. Entonces, yo creo que hay un propósito deliberado de confundir a la opinión pública en un contexto de una estrategia electoral de ese candidato que va muy apuntado en una fórmula de crítica hacia la agenda de derechos humanos que no el gobierno, sino que el país inició a partir del informe Rettig en adelante. Yo creo que eso es lo que está detrás de eso. Ministro, ¿cuál es el criterio para desplegar fuerzas militares y policiales esta semana en la Araucanía después de los últimos hechos y los atentados que hemos tenido? Sí, bueno, yo estuve el día lunes ahí. Nosotros tenemos el despliegue de fuerza militar en la Araucanía y parte de la región del Biobío. En el caso de la Araucanía, el GIDENA está a cargo del Ejército. Nosotros tuvimos una reunión de coordinación el día lunes, donde fueron los subdirectores de ambas policías, los jefes de inteligencia de ambas policías, además del subjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Ajá. Nosotros tuvimos una reunión de coordinación para evaluar lo que ha estado pasando con los atentados del último tiempo en la Araucanía. Brevemente sobre ese punto, han pasado 3 cosas en la Araucanía en el último tiempo. Tenemos aumento de despliegue. En segundo lugar, se han estado terminando procesos judiciales de investigación con condenas muy altas. De hecho, lo que ha venido sucediendo es que se están aplicando condenas en la macrozona sur que antes no veíamos, a 20 años, a 25 años. Y en tercer lugar, los atentados incendiarios que han ocurrido han tenido la reivindicación por parte de una organización y especialmente respecto a aquellas personas que están condenadas que corresponden a distintas organizaciones radicales. El gobierno se ha querellado en estos y en otros casos utilizando la ley antiterrorista. Pero creo que para esta semana hay un despliegue adicional por las elecciones, pero además puntos estratégicos de control que las Fuerzas Armadas con Carabineros de Chile trabajaron estos días. Ayer nosotros tuvimos en la mañana un atentado en Contulmo. Así es. Ya. En la tarde del día de ayer habían 2 personas detenidas ya. Y yo quiero aprovechar la oportunidad que tengo para felicitar a los funcionarios de Carabineros y de la Armada que permitieron la captura y rápida, expedita, de sujetos que además no solo robaron 2 camionetas, sino que además luego dispararon contra Carabineros y pudieron ser detenidos. La investigación está a cargo de la Policía de Investigaciones y creo que esa es la forma de abordar la situación en la Araucanía, manteniendo un control muy intenso, pero en segundo lugar un mecanismo de persecución penal muy eficaz en este ámbito. Bien interesante, porque además menciona la Armada. Déjeme preguntarle ahí qué rol están jugando las Fuerzas Armadas y particularmente el Ejército en los operativos de seguridad en conjunto con Carabineros y la PDI. A lo que pasa es que hay que distinguir. En el caso del despliegue de Fuerzas Armadas en el estado de excepción, en el caso lo tenemos en la Araucanía, el GIDENA del Ejército, la parte de Biobío que está en estado de excepción es la Armada. Hay mecanismos de integración de trabajo que implican distribución de puntos de control, colaboración para estos días, por ejemplo, dado que el Ejército tiene que estar a cargo de la custodia de los recintos de votación. Hay un despliegue distinto. De hecho, la región de la Araucanía aumenta el número de contingente militar que tiene que coordinarse de un modo distinto también con las policías. En la macrozona norte, a propósito de la zona fronteriza, tenemos una combinación Ejército, Carabineros, Policía e Investigaciones. Se ha incorporado ahora la Fuerza Aérea por primera vez porque se ha desplegado en la macrozona norte el uso de drones y por lo tanto la Fuerza Aérea pasa a cumplir un rol y en la parte hacia Arica, en la zona fronteriza vinculada al Hito 1,
pensando lo que estamos hablando más bien de los primeros aspectos de la frontera marítima, la Armada también ha cumplido un rol bien relevante. ¿Cuál es la conclusión que nosotros sacamos de este periodo? Los mecanismos de colaboración y de gestión entre las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales se han logrado de un modo muy eficiente. Son instituciones que tienen formaciones y mecanismos distintos, pero han buscado mecanismos de convergencia para actuar eficazmente en estos ámbitos. Ya, y le aprovecho a preguntar también, ministro, lo que hemos visto es solo, digamos, una idea de reforzar el despliegue o también de cambiar estrategia de prevención para evitar que se repita patrones que hemos visto. En el caso de la Araucanía, Sí. ya, lo que pasa es que en el caso de la Araucanía hay varios aspectos que evaluar. La primera es, uno, es el mecanismo de control que está vinculado a reducir los hechos de violencia, que yo creo que la evidencia está ahí, es muy claro cómo se han reducido desde el año 2021 hasta ahora. Pero lo segundo tiene que ver con las políticas sociales que están asociadas a la zona, es decir, Claro. aquellas que permitan apartar a las comunidades de los grupos que tratan de utilizar reivindicaciones y utilizando violencia. Y lo tercero, hay un aspecto que nosotros hemos estado identificando, que el perfil de quienes están comprometidos en actos terroristas en la Araucanía y actos de violencia son jóvenes radicalizados. O sea, hay un perfil ahí que es conveniente estar observando. Es el perfil de las personas que se detuvieron ayer, es el perfil de otros que se han detenido en el último tiempo, es el perfil de quienes asesinaron a los 3 carabineros el año 2024. O sea, hay un aspecto en torno a ser jóvenes y radicalizados que se está planteando con cierta recurrencia en esa zona. Hay control muy eficaz, la persecución penal está logrando resultados muy significativos y yo creo que es la manera correcta en que el Estado de Chile tiene que seguir avanzando, además de todos los esfuerzos que en materia de inversión y desarrollo productivo en la zona de la Araucanía está desarrollando el Estado de Chile. Y aprovecho a preguntarle también respecto de cómo se refuerza la seguridad en zonas que son de difícil acceso, donde siempre se plantea que históricamente ha sido más débil la presencia del Estado. Sí, ahí de nuevo hay dos tipos de ámbitos en el fondo, ¿no? Lo que sí es evidente es que el delito o las organizaciones criminales tienen posibilidad de expansión en aquellos lugares donde no hay presencia estatal, por dos motivos. Uno, porque no tienen control, o dos, porque para el desarrollo de sus negocios ilícitos pueden sustituir al Estado en la provisión de determinado tipo de servicio. Y eso es distinto en las zonas rurales como en las zonas urbanas. En las zonas urbanas, el elemento central de eso es este elemento que tiene un ciclo que es algo complejo, del cual es conveniente tener políticas mucho más estructurales para salir, y son los casos emblemáticos de algunas comunas, en el caso de la región metropolitana, tanto de la zona norte como de la zona sur, que tuvieron despliegues de desarrollo de, por ejemplo, viviendas sociales de determinadas características a finales de los 80, principios de los 90, que luego se transformaron en diseños que permitieron y fueron útiles para que organizaciones criminales pudieran no solo cerrarla, sino que utilizarla como mecanismo de su funcionamiento. Pero además de eso, que son los casos que puede comprometer a Cerro Navia, a La Pintana, a Puente Alto, en fin, sin que yo quiera, no voy a estigmatizar esas comunas, y además no son las comunas, sino que son determinados barrios. Lo que hacen principalmente es que la segregación urbana y la segregación social genera consecuencias que son bien recurrentes, porque usted puede tener mucho control policial, mucha persecución penal, pero como ha dicho la alcaldesa Pizarro, la alcaldesa de La Pintana, sin intervenciones estructurales desde el punto de vista social y económico en esas comunas, nosotros vamos a seguir recurrentemente en ese circuito. Usted, sobre todo por el tipo de perfil de personas que hoy día se están persiguiendo y que están siendo presas. La mayoría de los miembros de esas personas son bandas nacionales, no son bandas extranjeras, son jóvenes, y son jóvenes que utilizan el delito como un medio de generación de ingreso y de ostentación, y además en un contexto donde
la red de funcionamiento de servicios sociales del Estado más débil. Se me da el tiempo, ministro. Déjeme preguntarle esto último. Usted ha sido, como ministro de Seguridad, también como ministro de Justicia, y varias veces en las que hemos conversado, al menos aquí en el estudio, ha tenido siempre una mirada para destacar la labor de la policía y particularmente de Carabineros. Vimos esta semana que en el cierre de campaña de la candidata del oficialismo, Janet Jara, hubo quienes gritaron consignas en contra de Carabineros, digamos. ¿Qué le pasa a usted como ministro de Justicia cuando ve que en el sector que tradicionalmente vota por la candidata del oficialismo todavía existe esta animadversión hacia la policía? A ver, yo tomo eso en una dimensión personal y en una más bien institucional. El punto de vista institucional, me parece que ella y otros candidatos lo que siempre han señalado es que uno tiene que actuar con concordia con las instituciones. Desde el punto de vista personal, no solo yo soy un orgulloso hijo de Paine y del barrio Mata, en el fondo, sino que soy un orgulloso hijo de Carabineros. Entonces, a mí la verdad es que me parece que Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones son instituciones permanentes de la República, y lo demás me parece que son anécdotas de campaña nada más. Pero anécdota de campaña, pero estamos hablando de un público que vota por la candidata al oficialismo, sí, que es capaz de quitar consignas contra Carabineros. Sí, pero creo que yo quiero... En un clima que probablemente una parte importante de Chile hoy día más bien desprecia. Sí, y yo creo que con un gobierno que ha fortalecido las instituciones policiales, no solo desde el punto de vista presupuestario, sino que también desde el punto de vista de su adhesión y su apoyo público. Mire, a veces ese tipo de expresiones encierran algún tipo de ignorancia. Y lo voy a decir del siguiente modo. Las policías, Carabineros, la Policía de Investigaciones, al igual que otras instituciones como el Poder Judicial, en su interior son muy heterogéneas. Y dentro de ellas está Chile también. Así que yo tendría cuidado con ese tipo de expresiones. Lo que yo soy orgulloso de ser hijo de Carabineros. Ministro, muchas gracias por venir a conversar con nosotros esta mañana. Muy buen día, buena semana. La temperatura va a estar alta, dicen los meteorólogos. El domingo. Sí. No, sí, no diga nada. No, hoy día. Ah, hoy día, no, sí, hoy día. Que cada día su afán, dice usted. Cada día tiene su afán. Volvemos a conversar en un par de semanas más. Bueno, sí. Que esté muy bien. Gracias, ministro. Chao. 8